Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre electricidad y más concretamente vamos a pararnos en una parte de la electricidad que se llama electrostática, pero vamos a empezar por el principio. La electricidad es una de las cuatro fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza, ¿de acuerdo? Eh, la electricidad es una cara de la moneda de una fuerza que se llama electromagnetismo. Magnetismo. Em, Tiene que ver porque cuando las cargas están en movimiento, genera campos magnéticos. Pero, ¿qué es eso de una carga? Bueno, lo primero que, aunque en la naturaleza encontramos las cargas en los protones y los neutrones, nosotros vamos a hablar de cargas puntuales. Cargas puntuales. Las cargas puntuales son una entelequia, esto es, no existen como tales en la naturaleza, pero bueno, nosotros para electrostática las vamos a utilizar. En la naturaleza, según si un cuerpo está cargado con más, con un exceso o con un defecto, o con defecto de electrones, estará cargado positiva o negativamente. ¿De acuerdo? Pero insisto que nosotros nos referiremos a las cargas como positivas y negativas, en una especie de espacio ideal, donde pasan cosas que solamente pasan en los problemas de física. Ya hemos hablado en algún otro momento sobre lo que son las cargas en movimiento, que es una corriente de electrones que va por un hilo conductor. Vaya, un hilo de cobre o algún tipo de conductor eléctrico. ¿De acuerdo? Esto no lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a tratar es de cómo se comportan las cargas puntuales en esa especie de espacio, cargas puntuales que no existen, en una especie de espacio inventado por los físicos para ver cómo se comportan este tipo de cosas. A eso se le llama electrostática. Electrostática. ¿De acuerdo? Por añadir una cosita más sobre lo que no vamos a hablar. En función de si las cargas están en movimiento, hemos hablado de hilo conductor, que evidentemente va por un material conductor, como el cobre o algún tipo de metal que sea buen conductor. Pero también hay materiales aislantes. Aislantes. Como hemos hablado antes, las cargas es un flujo de electrones por uno de estos hilos conductores, hilos de material conductor. Así que si el material no es conductor, estos electrones no se podrán mover libremente por él. Por eso son materiales aislantes, como por ejemplo la madera. La madera es un material aislante, o el caucho. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a centrarnos entonces en la electrostática. Si tenemos una carga de esas que no existen, positiva y negativa, hay una cosa que se llaman líneas de campo eléctrico que van de las cargas positivas a las cargas negativas. Las líneas de campo no se pueden cortar y en referencia a las líneas de campo, las cargas eléctricas positivas se llaman fuentes, lo voy a escribir aquí, fuentes, y las líneas eléctricas, las cargas eléctricas negativas se llaman sumideros. ¿Por qué? Bueno, pues porque las líneas de campo surgen de las positivas y mueren en las negativas. ¿De acuerdo? ¿Cómo se comportan las líneas de campo cuando una carga es positiva y otra es negativa? Es bastante gráfico, ¿no?
parece como que se unen. De hecho, se unen. Pero, ¿qué ocurre cuando enfrentas dos cargas positivas? Pues que no se quieren ni tocar las líneas de campo. Se repelen. Hacen, hacen por no tocarse. ¿De acuerdo? De aquí se puede deducir algo que ya sabemos en la realidad, que es que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las de distinto signo se atraen. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Como veis, estas líneas de campo son líneas, pero campo. ¿Qué quiere decir eso del campo? Bueno, veréis. Si tú, vamos a empezar a hablar de una fuerza. Fuerza eléctrica. Hay una fórmula para esto que luego veremos. Esto de la fuerza eléctrica, hay algo previo que es el campo eléctrico. Y que también hay una fórmula. Pero hay una previa que se llama potencial eléctrico. Bien, me vais a seguir el rollo como que entendéis lo que estoy diciendo y ahora vamos a pasar a otra cosa que está directamente, aunque no lo parezca, relacionado con esto. Estas líneas de campo que estamos viendo aquí, ¿hacia dónde están dirigidas? Están dirigidas hacia el centro, ¿verdad? Van hacia el centro de cada carga. Cuando las líneas de campo, sea cualquiera de las fuerzas de la naturaleza, que pueden ser la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravitatoria y la eléctrica o electromagnética. Eléctrica, electromagnética. Cuando estas líneas de campo están dirigidas hacia el centro, hace que esta fuerza se llame fuerzas centrales. Fuerzas centrales. Eso es muy importante porque las fuerzas centrales se dice que derivan de un potencial. Y esto es importante porque tendrán una energía potencial. Tendrán una energía potencial. Pasa con las fuerzas gravitatorias, con las fuerzas eléctricas, pero por ejemplo no pasa con las fuerzas magnéticas, ni con el campo magnético. ¿De acuerdo? La fuerza eléctrica viene dada por una fórmula que se llama la ley de Coulomb, que es K, primera carga por segunda carga, partido por la distancia al cuadrado, donde esto tiene un valor de 9 por 10 a la 9. Pero el campo eléctrico, que se denota por la letra E, es igual a la fuerza partido por la carga. Y también hay otra fórmula para el potencial, pero de esta fórmula del campo eléctrico nos vamos a olvidar. Solamente quiero que sepáis, esto además, la realidad es Q por E, de donde E es igual a F partido por Q. ¿De acuerdo? Pero decía que esto nos vamos a olvidar de ello y tampoco pienso dar la fórmula del potencial eléctrico y nos vamos a centrar en que si las fuerzas, como la fuerza eléctrica, son centrales, eso es, sus líneas de campo van dirigidas hacia el centro, derivan de una energía potencial, perdón, derivan de un potencial, en este caso el potencial eléctrico, tendrán una energía potencial, tendrán a su vez un campo que deriva de ese potencial y una fuerza relacionada con ese campo. ¿De acuerdo? El campo magnético no es una fuerza central, no tiene un potencial magnético, aunque sí un campo magnético y una fuerza eléctrica. Uy, perdón, y una fuerza magnética. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver un poquito más esto de la ley de Coulomb. Si me deja.
Sí. La fórmula de la ley de Coulomb es K, valor de la primera carga, valor de la segunda carga, por la distancia al cuadrado. ¿Qué es todo esto? Lo primero, las cargas se miden en coulombios. En coulombios, ¿de acuerdo? La distancia se mide en metros. Y K vale 9 por 10 a la 9. Es una constante. No es adimensional, pero no os voy a dar las dimensiones ahora. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para ver con qué fuerza se atraen o se repelen dos o más cargas, en este caso dos cargas, pero se podría hacer un problema con varias cargas, en dos cargas de esas puntuales que no existen en el espacio ese que no existe tampoco, donde los físicos hacen cosas de físicos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer, esto se mide en newtons, como todas las fuerzas. Vamos a suponer que tenemos una carga de 2 coulombios positiva y otra carga de 1 coulombio negativa. Y están separadas una distancia de 2 metros. Bueno, suponemos fija la primera de las cargas y la segunda, pues también. Aunque si no lo estuviera, está claro que se movería. Vamos a suponer que ambas están fijas. Lo primero, suponemos que se atraen porque tienen el mismo signo. Para hacerlo más fácil y que veáis y que entendáis el tema de los signos, vamos a suponer que la positiva está fija y que la izquierda no. Como se atraen, esta iría para allá, así que pone K, valor de la primera carga, el valor de la segunda carga es negativo, así que lo ponemos con el signo menos, partido por la distancia al cuadrado, o sea, 9 por 10 a la 9, 2 al cuadrado, 2 por menos 1. Y esto debería dar 9 por 10 a la 9 por menos 1 partido por 2. O sea, aproximadamente menos 4,5 por 10 a la 9. ¿Qué significa este menos de aquí? Quiere decir que se atraen. ¿De acuerdo? Ese menos quiere decir que se atraen. Si fueran del mismo signo, tendrían el mismo signo aquí y aquí, con lo cual los signos se cancelarían y sería positivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la teoría de electricidad, más concretamente de electrostática, la fórmula de la ley de Coulomb y un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Saludos.